actividades religiosas en Cuba desde los 90. Esta es una colaboración que tiene con el doctor Basail Rodríguez, Alain, y fue una edición de la UNISH y Claxo, básicamente, junto con la editorial Fray Bartolomé de las Casas. De ahí en fuera, pues tiene varias publicaciones, coordinaciones de libros, algunos relacionados con la vinculación comunitaria que se realiza en la Universidad Intercultural de Chiapas. Entonces, pues sobre eso nos va a hablar la doctora Yoimi sobre lo que hace en sus temas de investigación, y que nos pudieras compartir específicamente tus temáticas que son de religión, sí, pero cómo los vas tú articulando y los proyectos de investigación que tienes en este momento. Pues te damos la bienvenida, Yoimi, adelante. Tu micrófono. Muchas gracias, Karina. Buenos días, gracias por la invitación a tu programa. Un gusto poder compartir con ustedes algunas experiencias de investigación y de docencia. Gracias. Primero que nada, pues sí quiero decir que yo soy sobre todo docente. Soy profesora de tiempo completo en la Universidad Intercultural de Chiapas desde hace 10 años, 11 años van a ser. Entonces, desde ahí creo que esta experiencia ha marcado un poco también mis intereses de investigación desde los últimos años. Yo, como bien tú lo dices, yo terminé mis preparaciones académicas en el ámbito de la antropología, y esa unión entre la sociología y la antropología pues me ha permitido también algunas formas, ¿no?, de posicionarme ante las cosas, ¿no? Y la experiencia de trabajar en la UNICH sobre todo ha nutrido esos intereses de investigación y mi presencia allí también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo he seguido trabajando en temas de religión, y a partir de esta práctica docente, pues también me interesé un poco por los temas de la interculturalidad, la cuestión de la vinculación, cómo formar jóvenes en esta educación superior intercultural, porque considero que esta relación entre la investigación y lo que hacemos es lo que puede nutrir este proyecto del que participamos, ¿no? Con relación a religión, pues es un tema que me ha acompañado pues desde la licenciatura en sociología. Empecé trabajando religiones afrocubanas en Cuba, sobre todo una religión que era considerada como minoritaria, como una religión de negro, que era la religión de Palo Monte, o considerada, digamos, socialmente como brujería, y un poco empecé desde esos inicios a trabajar cuestiones de identidad religiosas, ¿no? Ese fue mi inicio en las investigaciones, y por ahí, ¿no? Sobre todo porque considero que la religión puede aglutinar esa significación de los sentidos de la vida y de lo que hacemos, ¿no? No solo la religión como creencia, como cuestiones de fe, de teología, ¿no? No, eso también es parte, porque tienes que partir de ahí para entender un poco qué significa, pero sobre todo me interesaba esto como un espacio de socialización donde desde ahí se construyen diferentes formas de ser, de estar, de compartir, de participar en proyectos políticos, ¿no? Y así fue como empecé estos estudios de religión. Después, aquí en Chiapas, empecé a trabajar un grupo que no había sido muy trabajado en términos de religión, sobre todo para dar cuenta de la diversidad religiosa en el Estado, ¿no? Sabemos que la Iglesia Católica, esta hegemonía del catolicismo, dejó desde los años 70 de ser hegemónico, y empezaron a aparecer algunas expresiones, manifestaciones religiosas. Y en este sentido yo empecé a trabajar los adventistas, que era una religión que había sido poco estudiada, había aparecido en algunas investigaciones, pero que estaba marcando algunos rasgos en el Estado, y sobre todo también a nivel nacional, que marcaban una región de dominio impactando la diversidad religiosa, ¿no? Sobre todo por esto, ¿no? Porque intentamos explicar la religión para intentar comprender estos comportamientos en torno a la tolerancia religiosa, a la diversidad religiosa, ¿no? Y por ahí empecé a trabajar los adventistas en la región norte del estado de Chiapas, en la zona del territorio llamado Soque, donde tiene una región muy conformada, muy legitimada, que está marcada por la tendencia de su migración, o sea, de su influencia desde el estado de Tabasco, Veracruz, y por el sur desde los
los misioneros que se asentaron en la frontera y que también venían de Guatemala. Entonces, ahí un poco intento explicar cómo que esta religión que viene de Estados Unidos se va instalando en una región que mayoritariamente era católica y donde esta religión después del catolicismo, digamos, empieza a ser una religión muy dominante, sobre todo por los proyectos sociales de educación, de salud, que empieza a implementar en la población. Aquí también conocemos que no es la población indígena tradicional de los Altos de Chiapas o de la zona selva. Esta población zoque, digamos, es una población que ya tiene otras características, que sí tienen bastante marginalidad, pero que tiene otras características también. Entonces, por ahí empezaron estas incursiones en lo de la iglesia adventista, después se fueron complejizando, sobre todo con la intención de entender un poco los significados que traían estas experiencias de conversión religiosa para la familia, en términos de la juventud, o sea, cómo operaba eso que la gente se afiliaba a estas religiones y que seguía participando de ellas, ¿no? Ahí he tenido la oportunidad de ir juntando durante mi formación con proyectos de investigación. Creo que eso fue una cosa que también me marcó en la continuidad de estos proyectos de religión, ¿no? Ver la posibilidad de explicar a nivel nacional también cómo se estaban dando estas tendencias y cambios religiosos, y participo por invitación de quien entonces era mi profesora en el CIESA, la doctora René de la Torre, a participar en un proyecto del Atlas Nacional sobre diversidad religiosa en México, ¿no? Entonces, yo en este Atlas participo con la aportación de entender un poco este grupo religioso y de explicar cómo se da en el Estado. Y ahí seguí, ya ves que cuando empiezas por un camino y te vas adentrando, se van complejizando las cosas, y vuelvo a participar nuevamente en otro proyecto nacional. Hace un año terminamos, los resultados están ya por salir, en la interpretación de la Encuesta Nacional de Creencias Religiosas en Creer, también coordinada por el CIESA, donde he seguido vinculándome, ¿no? A partir de que estudié allí, en la interpretación también de los adventistas en estas nuevas formas de creer, porque ya con el tiempo estamos viendo que hay nuevas formas de creencias, o sea, ya hay una individuación de la creencia también, hay una desinstitucionalización de las instituciones religiosas. Entonces los creyentes van encontrando sus formas de practicar la religión. En el caso de los adventistas, en este sentido, siguen siendo muy estrictos, aunque vemos algunas variaciones en torno a la individuación de la creencia, pero en este proyecto también participé en el análisis de la encuesta, y sobre todo en un análisis que se hace a partir de lo que el censo considera ser indígena, ¿no? Que estaban diciendo lo que el censo considera ser indígena, que es autoadscripción y dominio de una lengua, con relación a las prácticas religiosas y cómo esto está impactando, ¿no?, la identidad étnica. Entonces, eso está por salir, todos estamos esperando estos resultados. Y ahora estoy participando en otro proyecto también de religión, pero más a un nivel de cómo vivimos la religiosidad día a día, cómo la religiosidad sirve para algunas personas, eh, cómo la materializan día a día y cómo significa su vida. En este caso también estoy trabajando con una mujer adventista en San Cristóbal de las Casas, y este proyecto está en camino, ¿no? Estamos este año realizando ese proyecto. En este caso, te digo, estos proyectos no tienen vinculación con estudiantes porque fueron a partir de cuando yo era estudiante, ¿no? Ha sido como que me ha acompañado en mi trayectoria, y realmente tengo una producción ahí que avala, ¿no?, todo este trabajo. Y este último trabajo que mencionas que hice con el doctor Alain, es un trabajo que nos debíamos de todos nuestros análisis de religión en Cuba, sobre todo por el papel que va tomando la religión en los cambios sociales que están ocurriendo en Cuba, ¿no? Y por eso el término de reencantamiento, porque pensábamos que una salida es cómo se busca reencantar la religión para afrontar toda la crisis social que se está viviendo y el papel que están jugando las diferentes iglesias, las diferentes religiones en la configuración social en Cuba.
Entonces, ha sido uno de mis grandes temas que me ha acompañado desde mi formación, el estudio de lo religioso en ese sentido, y también desde que entré en la UNICH, como lo dijiste, todas estas preocupaciones por la formación en educación superior intercultural, que lo estoy haciendo desde mi práctica docente, eso también quiero dejarlo claro, o sea, como desde mi propia experiencia, desde las discusiones que se tienen dentro de la institución, dentro de estos cuerpos colegiados donde yo participo, pues estamos reflexionando sobre lo que hacemos en nuestra práctica docente, ¿no? Y ahí, como decías, tengo varias cosas sobre vinculación, hemos escrito sobre, yo trabajo directamente en la carrera de comunicación intercultural y que es un campo interdisciplinar, transdisciplinar, que me ha permitido conjugar estas formaciones que uno trae, es académica, pero que a nivel de la experiencia, del acompañamiento de estudiantes, pues se tornan de manera diferente, ¿no? O se complementan, no diferente. Y ahí, últimamente, me he concentrado más por ejemplo, en una investigación sobre vinculación comunitaria. Aquí participo con unos colegas, la doctora Angélica Aremi, del Ecosur, junto con Abraham y otros grupos de colegas, en un proyecto financiado por CONACYT y Mujeres sobre violencia de género en ámbitos comunitarios en 3 universidades interculturales. Yo en este caso trabajo en la UNICH, el trabajo en la sede de la UNICH. Ya estos resultados ya se entregaron, ya están próximos a presentarse en las instituciones para que también puedan ser tomados en cuenta en las modificaciones que esperamos que sucedan, ¿no? También dentro del ámbito de la educación superior intercultural. Pues hasta ahí, no sé qué. Bueno, pues es que ya nos diste mucha información, justo te iba a preguntar sobre, que nos platicaras sobre tus estudiantes, en qué licenciatura estás, y ya lo mencionaste, ¿no? En comunicación intercultural. Pero ¿cuál ha sido, en ese sentido, cuál ha sido tu experiencia? Tú dices, ¿no? Eres más docente por el ámbito, por la universidad en la que estás, que investigadora, ¿no? Tú eres más con tu práctica docente. En esa parte, ¿cómo les ha ido, por ejemplo, cómo te ha ido a ti con hacer esta vinculación, aunque suene un poco redundante, digamos, este diálogo entre tu práctica y tu formación como investigadora e ir acompañando a los estudiantes en una metodología muy concreta de formación profesional que tienen en la Universidad Intercultural de Chiapas? ¿Cómo vas dialogando con eso? ¿Cómo haces esta diferenciación entre ser una investigadora común, porque tú formas a estudiantes que seguramente van a tener alguna práctica de investigación, pero sobre todo te busca que tengan un impacto en la sociedad o que estén más cercanos a la sociedad? ¿Cómo vas haciendo ese diálogo con tus estudiantes? ¿Cómo tú observas también que ellos se van desarrollando? Y también qué tipo de estudiantes tienes, ¿no? Como para que nos vayan entendiendo lo que tú nos vas compartiendo. Sí, yo por eso, claro, porque no es lo mismo trabajar en un centro de investigación donde los tiempos a la investigación, aunque esté vinculado a posgrados, o sea, también requieren su tiempo, que entrar desde una licenciatura, ¿no? Por eso digo, yo soy docente e investigadora para que se entienda desde dónde, aunque creo que en el fondo eso los compartimos todos, ¿no? Muchos en ese sentido. Sí, mira, yo creo que eso ha sido como bien lo dices, un diálogo constante, un diálogo de rupturas, de aprendizaje, de reflexión, de, de revoltura también, ¿no? Porque entras a una carrera que se está también conformando como campo disciplinar. O sea, entramos a una formación que no es que lleve 50 años, o sea, lleva muy poco tiempo, se empiezan a hacer los primeros estudios de comunicación intercultural sobre los años 80, marcada por una tradición muy norteamericana, ¿no? Entonces, también los estudios de la comunicación intercultural van incluso en el propio rediseño curricular, en el diseño curricular que teníamos implementado en los primeros años de la carrera, se ve cómo esa formación se va transformando de una comunicación aplicada tal vez a contextos multiculturales a una comunicación intercultural que también, aunque, digamos, centra su mirada en la producción de medios,
radio, televisión, video, fotografía, se preocupa por explicar la relación entre cultura y comunicación, o se preocupa en cómo esa relación entre comunicación y cultura está atravesada por la desigualdad, por el racismo, por la discriminación, por la condición de género, incluso cómo esas interacciones personales hacen que la gente se apropie de los medios. Entonces, era como ir también rompiendo con estas ideas preconcebidas que pues uno trae de la academia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el, el tener estudiantes de diversos rasgos culturales, por llamarlo de algún lugar, que vienen de muchas comunidades, la carrera de comunicación en sus inicios sí tenía, digamos, a lo mejor más estudiantes que venían de comunidades indígenas, ahora está como mitad y mitad, predominan de todos los, o sea, no tengo un predominio de todos los lugares, pero hay grupos muy variados, aunque generalmente es una licenciatura de grupos pequeños. Entonces, esta oportunidad de encontrarte con esa diversidad te hace cuestionar tus propios sentidos, ¿no? Tus propias formas. Yo siempre le digo a mis estudiantes, bueno, hablamos español, pero no hablamos el mismo español. Entonces, también, ¿no? Vamos a empezar a ir rompiendo estas cosas que asumimos desde el lenguaje, que suponemos que realmente no nos van a obstaculizar la comunicación, que es lo que nosotros queremos lograr, ¿no? En el sentido del diálogo con otras culturas. Y creo que eso también lo fui aprendiendo, o sea, eso no fue una cosa que yo llegué hace 11 años y lo tenía tan claro, ¿no? Entonces creo que eso es una oportunidad que da este espacio, ¿no? De ir construyendo juntos y de ir aprendiendo con los estudiantes. Y lo de vinculación que dices, yo creo que es una parte importante, ¿no? Si bien hay un eje de vinculación traducido más o menos en lo que hace la investigación-acción participativa, digamos, bajo este modelo de la investigación-acción participativa se construye esta formación de vinculación comunitaria, sobre todo traducida en lo que la UNICH ha llamado un proyecto integrador, que es un proyecto que semestralmente tiene un perfil semestral, un objetivo, y que se corresponde con las materias que se llevan en cada semestre, ¿no? Nosotros hemos intentado traducir este proyecto en prácticas va aumentando el nivel de complejidad de estas prácticas, pero sobre todo que tengan como sustento el diálogo de saberes. O sea, intentamos que se produzca desde los grupos con los que se están trabajando, desde las comunidades que están trabajando, aunque sabemos que esto no asegura que se muevan los lugares de enunciación y las relaciones de poder desde donde enunciamos, pero que a nivel de la formación estudiantil, pues empezamos a romper como esas formas tradicionales de hacer investigación, de hacer ciencia, de producir conocimiento, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, hacemos que ellos hagan programas de radio, pero donde recojan las preocupaciones de las comunidades, intervengan la gente de las comunidades, que la producción no solo, o sea, la producción recae sobre ellos, pero el desarrollo del programa, pues que estén incluidas otras voces, ¿no? Así igual, por ejemplo, hacen revistas gráficas, revistas, diseños gráficos relacionados, por ejemplo, a empresas socialmente responsables, a proyectos comunitarios, no a lo que la comunicación hace tradicionalmente. Producen video y, por ejemplo, estamos viendo últimamente que en los materiales, la UNICH tiene una posibilidad que es que se pueden titular por varias opciones de titulación. Hay varias opciones. Está lo tradicional tesis, que algunos estudiantes se van por la opción tesis, pero muchos están innovando en producción de videos, en producciones audiovisuales. Entonces, hay muchos estudiantes de la UNICH, por ejemplo, con premios en festivales de cine, que ya han ido colocando sus producciones en otro medio, ¿no? Y entonces ahí empiezan a hacer sus primeros ejercicios desde mirar desde otra posición, desde preguntarse desde otra posición. Y creo que estas producciones audiovisuales están jugando un papel importante en, en, en movernos desde donde enunciamos las cosas, en ver desde dónde las hacemos y sobre todo para quién las hacemos.
que es nuestra insistencia siempre. Es evidente que aquí en esto de la vinculación tenemos un reto, o sea, tenemos que seguir dando el salto tanto a nivel de contenido como de prácticas si queremos lograr realmente relaciones interculturales o queremos, no sé, hacer posible esa interculturalidad para todos, ¿no? Creo que hay que moverse a ese lugar crítico donde puedan ellos desde las producciones cuestionar las relaciones de poder, puedan cuestionar la dominación, la discriminación. En eso estamos trabajando. Es un reto, te digo, porque es un campo que también nosotros nos va implicando, que vamos construyendo con ellos, ¿no? Pero sí, sí ha sido una experiencia en ese sentido muy enriquecedora. Yo tengo un proyecto que me gusta mucho recordar ya, que ya hace varios años lo hicimos, de la mano de la doctora Elisa Cárdenas. Ella estuvo, es de la UDG, y vino a hacer un proyecto, un sabático en la UNICH, una estancia en la UNICH. Hicimos un proyecto que hoy tiene un libro como resultado que se llama Pasados Vivos, jóvenes contando historias. Entonces, desde las preocupaciones, reunimos a un grupo de jóvenes, de estudiantes de la UNICH, y desde esas preocupaciones personales de sus familias empezamos a desarrollar una investigación en colectivo. O sea, éramos 20 más o menos, empezamos el proyecto, y cada estudiante tenía un tema de su propia comunidad, de su familia, de la agricultura, o sea, salieron muchos temas de la historia de su ciudad. Y hicimos recorridos a todas esas comunidades, hicimos grupos de discusión, entrevistas grupales, estancias en las comunidades, todo grupal, ¿no? Incluso la revisión de los textos se intentó que no fuera una redacción puramente académica, sino que se respetaran los lenguajes desde donde se escribe, y resultó este libro con la participación de más de 2 estudiantes que escribieron capítulos de los libros que fueron revisados, y creo que es una forma de construir desde otras preocupaciones, desde otras necesidades, desde su visión de jóvenes, de cómo están sus comunidades, de cuáles son los temas de que a ellos les gustaba hablar. Y la verdad que fue un proyecto, duró como 2 años y medio, pero que tuvo unos resultados, o sea, muchos se titularon de esa manera, muchos siguieron haciendo investigación con esos temas. Entonces sí ves que puedes hacer otras formas de investigación, ¿no? Que se pueden ir implementando, que realmente respondan a las preocupaciones que tienen desde sus lugares de origen, desde donde viven, desde donde conviven sus familias. Entonces creo que esta parte de los jóvenes de trabajar con las y los jóvenes es un aprendizaje continuo, o sea, te va implicando continuamente, y creo que es una de las cosas más enriquecedoras de estos años de experiencia docente. Vaya, bueno, mira cuánta información ya nos has dado y que suena bastante interesante. A mí me gustaría también que pudiéramos regresar un poco a tu tema de religión, porque ahora estaba yo recordando sobre esta problemática que existe en Chiapas en algunas zonas, sobre todo el desplazamiento por creencias religiosas. Entonces, no sé si tú has investigado sobre eso o tienes alguna opinión al respecto, porque pareciera para otros estados que el tema religioso no puede ser tan importante. Ya tú nos diste elementos para poder entender por qué es importante. Tratar de entender y estar en estos temas de religiosidad, pero para el caso muy concreto de Chiapas, pues tiene estas implicaciones. ¿Cuál es tu opinión? Y de manera particular también si nos pudieras compartir, si sabes, de algunas regiones muy concretas en donde han tenido mayor problemática de estos desplazamientos, ¿no? Comunitarios. Mira, no es un tema que yo he trabajado, la verdad, no he trabajado el tema este de los conflictos religiosos. Han trabajado otros colegas, ¿no? Hay un libro muy clásico sobre el conflicto religioso en Chiapas que en un momento trabajaron, ¿no? Yo creo que es un tema que sigue latente, o sea, es un tema que hay que seguir investigando. Vemos diariamente la cuestión, por ejemplo, cercana aquí de los Altos de Chiapas, con la experiencia de lo que pasó en Chamula cuando las conversiones a las iglesias no católicas y produjeron toda esta, digamos, toda una masividad en términos de desplazamiento,
de movimiento forzado desde las comunidades a San Cristóbal de las Casas o a otros lugares, ¿no? Yo no trabajé este tema, pero creo que aquí la línea sería entender no solo el conflicto religioso como un conflicto meramente religioso. O sea, yo creo que la clave está entenderlo como un conflicto territorial, como un conflicto de despojo de territorio, como un conflicto de control político. O sea, yo creo que ahí la religión entra en estas claves de más complejidad que se relaciona, o sea, no podemos decir, por ejemplo, los conflictos de la tierra que estaban sucediendo entre Chalchihuitán, Chenaló, también son conflictos religiosos, pero son conflictos de disputas territoriales, de la religión como ese campo de negociación y tensión, pero relacionada a cuestiones políticas, ¿no? Por ejemplo, hace unos años salió una noticia que los evangélicos querían cambiarle el nombre a la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Pero no era solamente una presión religiosa de los evangélicos cambiarle el nombre a la ciudad, era una negociación política en esos términos con lo que estaba sucediendo a nivel en la ciudad, o cómo esos se anclan, esas agencias clientelares en función de una elección, de un voto. Entonces, yo creo que ahí la clave no está, como te decía al inicio, estudiar la religión por la fe o por la cuestión teológica, sino cómo la religión se imbrica con otros procesos, los políticos, los disputas territoriales, y se dan estos despojos, ¿no? Estos despojos también de creencias, de formas de socialización comunitaria a raíz de estos conflictos políticos que se generan, ¿no? Ahí, o sea, es un tema que yo no he trabajado directamente, por ejemplo, pero hay muchos estudiantes que sus preocupaciones con los cuales yo, digamos, acompaño en los procesos de titulación, que sus preocupaciones van dirigidas sobre esos temas, ¿no? Cómo han cambiado ciertas prácticas que ellos consideran tradicionales dentro de sus comunidades, por ejemplo, el tema de los curanderos, o sea, cómo son violentados los curanderos en las comunidades porque la comunidad se ha convertido o ellos se han convertido a protestantes, ¿no? O a grupos no católicos. Y ellos tienen esas preocupaciones, ¿no? Cómo se han despojado de esas tradiciones de los curanderos, de las fiestas tradicionales, cómo las fiestas tradicionales, las fiestas de los pueblos, han perdido esa magnitud que tenían, la dimensión que tenían, porque evidentemente hay otras presencias religiosas que no comparten ese tipo de festividades, ¿no? Y eso como sí genera algunas tensiones, conflictos más sutiles, que a lo mejor no llegan a los grados que hemos visto en otros lugares, pero que también son temas interrogantes para ellos, ¿no? Entonces creo que es un tema que nos atraviesa en ese sentido, pero no solo como los religiosos, sino como los religiosos se vincula con lo político, con el territorio, con estas formas de socialización o con los nuevos retos, ¿no? Ante la migración de los jóvenes y no hay quien ocupen los cargos, ante el papel que están asumiendo las mujeres y ya no están quedando como aquellas que solo garantizaban la comida en la fiesta, ¿no? Entonces creo que sí, por eso considero que es como un tema actual, que nos permite repensarnos y pensar lo que está sucediendo a nivel social, ¿no? A nivel de las comunidades. Uy, pues mira, siempre nos falta tiempo para todos los temas de sus especialidades porque se van abriendo varias aristas que nos pueden compartir, pues se nos agota el tiempo en el programa. No sé si quisieras ir cerrando con algún mensaje, con algo que tú sintieras que faltaría compartir hacia el público y que nos está viendo y escuchando. Pues no, Cari, de más que darte las gracias desde aquí, desde el sureste, por compartir estas palabras, esta experiencia. También invitar a tu público a que conozca la universidad, a pesar de todos los retos que implica, de todo, porque creo que en esta nueva coyuntura también que hay una buena oportunidad para las universidades interculturales, para poder dar
acceso, ¿no? A estudiantes que nunca habían tenido acceso, aunque este proyecto tenga muchos derroteros, tenga muchas cosas que resolver, yo creo que sigue siendo un proyecto válido, que da acceso a estudiantes, que permite el acceso a la educación superior y que aunque haya que trabajarlo, aunque implique muchas cosas, creo que es un proyecto al que hay que seguir apostando y que nos va a ayudar a construir otro país, ¿no? Otro tipo de relaciones entre hombres y mujeres, otro tipo de conocimiento sobre el otro, ¿no? Entonces, más que eso, agradecer y aprovechar la oportunidad también para conversar contigo y saludarte. Bueno, pues un placer siempre escucharlos. La verdad es que también yo me voy nutriendo de que a pesar de que nos encontramos en algunos congresos y demás, creo que esta es una excelente oportunidad para conocer lo que hacen y que la práctica de investigación y docente es muy amplia. Y siempre representa muchos retos, ¿no? Sobre todo a nivel universitario, desde el ámbito que se esté. Entonces, yo creo que eso también es importante y es uno de nuestros objetivos a través del programa de ciencia en la universidad, con esta maravillosa oportunidad que nos da Regeneración Pluralidad para poder difundirlo. Pues muchas gracias, Joymi, y pues estaremos en contacto y pues esto es todo para quienes nos están viendo. Esperamos que les haya gustado el programa y estaremos con estos y más temas como siempre. Que pasen buen día. Buen día.